Como siguiente conferencista tenemos al doctor Manuel Montes y Gómez del INAOE. Sí, en lo que ajustan, porque su plática es virtual, a distancia. Hola, buenas, ¿me escuchan? Semblanza. Entonces la leo en lo que se ajusta todo esto. El doctor Manuel Montes es investigador en la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE. Su trabajo de investigación se orienta principalmente a los temas de recuperación de información, minería de texto y análisis de autoría, sobre los cuales ha publicado alrededor de 250 artículos en revistas y congresos internacionales. Le ha valido el reconocimiento como investigador nacional nivel 2, así como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Montes ha sido profesor invitado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad de Genova y en la Universidad de Alabama, en Birmingham. También es miembro fundador de la Academia Mexicana de Computación, la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural y la Red Temática en Tecnologías del Lenguaje del CONACYT. Y su tema es: dime qué posteas y te diré cómo estás. Son dos enfoques para la detección de depresión a través del contenido de redes sociales. ¿Sí? Entonces, no sé si ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes, no sé si me logran escuchar. Sí, bien. Sí. Bueno, pues si me escuchan, Sí. ¿ya ven mis diapositivas también? Sí, todo está ya a punto. Gracias. Perfecto, pues le agradezco la invitación y la presentación, doctor. Es un placer para mí estar con ustedes, aunque sea a distancia. Por desgracia no se pudo consolidar mi visita, pero bueno, esperemos que pronto lo esté conociendo por allá y reuniéndome con ustedes. Yo les voy a platicar de un tema que hemos estado trabajando aquí en el grupo ya por algunos añitos, 3, 4 años, y que tiene que ver con, como se menciona en esta slide, la detección de depresión, de usuarios que sufren depresión a través de lo que publican en redes sociales. Básicamente, quiero comenzar esta charla con esta imagen que yo creo que refleja muy bien una situación actual en todas las familias, en las instituciones y demás, que muchas veces estamos conectados a nuestros dispositivos móviles, intercambiando comentarios, experiencias y demás con otras personas que no están en nuestro entorno inmediato, ¿no? Entonces pasamos mucho tiempo conectados en estos dispositivos. Y solo para que vean, digamos, como una prueba de lo importantes que están siendo, de lo populares que están siendo en nuestra comunicación, en esta diapositiva se muestran algunos datos de uso de las distintas redes sociales. Por ejemplo, en la parte baja pueden, espero que se pueda leer, 350,000 tweets por minuto a nivel mundial, ¿no? Entonces, que es una cantidad muy, muy grande de tweets, o 210 miles de millones de emails, ¿no? Y cualquier número que vean en esta gráfica que reflejan cosas que suceden cada minuto en las redes sociales, realmente es muy sorprendente, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos, y no solo nosotros, mucha gente que trabaja en esto del procesamiento del lenguaje natural y sobre todo del análisis de contenidos en redes sociales, es ¿qué podemos aprender de todos estos datos? Y muy en particular, y que tiene que ver con esta charla, es qué podríamos extraer o inferir de los usuarios que suben contenidos en estas redes sociales. Solo como un ejemplo particular, aquí comparto algunos de los tweets que he publicado en distintos periodos, y si ustedes ven, son solo 5 tweets, pero a pesar de eso, se logra extraer mucha información
de mi persona, por ejemplo, que soy hombre, o podríamos inferir algunas cosas. Tal vez no dice ahí en ningún lugar explícitamente que soy hombre, pero por la foto y por la forma en que me refiero a mí mismo en estos mensajes, se puede inferir que soy hombre, que trabajo en algo relacionado con ciencias de la computación, que al menos tengo un hijo, que me gustan los Beatles, que me gusta la música clásica, que hablo en español y en inglés, etc. Entonces, si ustedes ven incluso de muy poca información, podemos extraer muchas cosas sobre los usuarios. Y eso es precisamente lo que en el área de procesamiento del lenguaje natural se conoce como hacer perfilado de los autores, ¿no? Esta tarea de hacer perfilado de la autoría, ¿no? Y que consiste básicamente en predecir lo más que se pueda, cualquier cosa que se nos ocurra de un autor. Por ejemplo, su edad, su género, su estatus social o económico, nivel de estudios, ocupación, lo que les venga a la mente, con la única limitante de que necesitamos tener datos etiquetados. Es decir, si a mí me interesara hacer el perfilado basándome en la ocupación de las personas, tendría que tener datos etiquetados de estos usuarios estudiaron leyes, estos usuarios de redes sociales estudiaron medicina, estos ingeniería, estos matemáticas, etc. Y bueno, digamos que aquí en este contexto particular, un autor significa un usuario de red social y no siempre solo se observa el texto, se puede también observar el contenido multimedia que sube, ¿no? Las fotos, los videos que sube y que comparte a través de sus redes sociales. Esta área de trabajo es muy importante porque ha tenido múltiples aplicaciones, como seguramente ya se están imaginando, en marketing y también en temas relacionados con seguridad. Muy a grosso modo, aquí no me voy a tardar mucho, pero tiene que ver con lo que se comentó en la plática previa y tal vez en la anterior también, el cómo se ha hecho, cómo se ha abordado esta tarea, pues se venía, inicialmente fue abordada desde una perspectiva de aprendizaje automático, aprendizaje computacional, muy tradicional, centrado en que se determinaban manualmente por los especialistas un conjunto de atributos importantes a medirle, a observar en estas páginas o en estos documentos, y con eso, ya habiendo construido estas representaciones, se alimentaba un clasificador, basado en árboles de decisión, en métodos de kernel, en vecinos más cercanos, el que se nos antoje, ¿no? Eso cambió con la llegada de Deep Learning, y se empezaron a usar otro tipo de arquitecturas, tanto basadas en redes convolucionales, como en la presentación previa, como redes recurrentes, más orientadas al modelado de secuencias de información, y últimamente algo que se le conoce como transformers, que básicamente también es una arquitectura basada en redes neuronales de múltiples capas y que permite evaluar la relación de los distintos elementos de una secuencia de una manera concurrente, con una cosa que le llaman modelos de atención. Y este último paradigma, lo interesante es que no se tienen que definir las features o los atributos de manera manual, sino que automáticamente se descubren. Y es digamos, el estado del arte en esta y en muchas otras áreas de computación. ¿Qué hemos hecho nosotros en los últimos años? Es que, digamos que nos movimos un paso más adelante de estas típicas tareas de perfilado de autoría, más centradas en detectar atributos sociodemográficos de los autores, a tratar de hacer un perfilado basado en el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, a tratar de ver si se pudiera predecir la personalidad de la persona que está escribiendo o compartiendo contenidos en redes sociales, o incluso si sufre alguna enfermedad mental, por ejemplo, si sufre depresión, ¿no? Pero también esto podría usarse, y lo hemos usado también, en detectar bots que se comportan diferente a un usuario normal, a detectar usuarios agresivos o a detectar predadores sexuales, ¿no? Personas que se meten a las redes sociales con intención de contactar a otras personas para luego hacer un contacto físico y abusar de ellas.
Bueno, ¿por qué nos interesamos en particular en esta tarea de depresión? Pues fue porque nos dimos cuenta que era un problema muy grande, no solo a nivel México, sino a nivel mundial, con una gran incidencia y sobre todo hay una correlación importante entre suicidio y depresión. Entonces, ahora con todo esto de la pandemia, que empezó a haber estadísticas que mostraban que la depresión estaba aumentando en nuestro país y particularmente en jóvenes, pues decidimos estar orientando nuestros métodos y el diseño de estas tecnologías a este tipo de problemática. En particular en México, y es cosa muy triste, desde hace muchos años, no solo en estos últimos, desde siempre, realmente se ha destinado muy poco del presupuesto de salud a la parte de salud mental, ¿no? Y la mayor parte de este pequeño porcentaje que se dedica a salud mental básicamente tiene que ver con pues gastos de mantenimiento de los hospitales, de ciertas clínicas, de pago de salarios a los especialistas que tratan estas enfermedades, pero muy poco tiene que ver con hacer prevención de estas enfermedades, ¿no? Además de que también hay un problema que las personas que sufren de alguna enfermedad o mental, podríamos decir, catalogarlo así, a un trastorno de este tipo, que de manera inicial no se considera tan grave, suelen por muchas causas no ir a buscar ayuda médica, ¿no? Entonces había una necesidad de tratar de hacer algo también automático y sobre todo algo que nos motivó es que nos dimos cuenta que leyendo literatura, que cuando una persona sufre de depresión, se alteran muchas cosas en el comportamiento de esta persona, no solo el cómo se mueve, cómo se duerme, cómo se relaciona con otras, sino el cómo habla y escribe. Ahí también se ve reflejada este trastorno. Entonces, dado que las redes sociales ahora es el medio por el que muchos se están comunicando, pues hacer un estudio, un monitoreo de estas redes sociales podría ser una buena idea para hacer detección de estos trastornos. Y eso fue lo que hicimos. Antes de comentarles los métodos que hemos probado, muy brevemente, solo en esta diapositiva, los datos con los que hemos probado nuestros métodos. Por desgracia, ahorita hemos trabajado o inicialmente trabajamos solo con datos en inglés que fueron recolectados por un grupo extranjero, italiano, español. Hubo gente de España y de Italia metida en la recolección de estos datos y que básicamente son de usuarios de Reddit, tanto catalogados como que sí sufren de depresión, como usuarios de control que no sufren de depresión. Y ahí están algunas estadísticas del tamaño, no son colecciones muy grandes, son pequeñitas. Entonces, bueno, con esto es con lo que trabajamos. Bueno, las ideas que desarrollamos estuvieron basadas en tratar de modelar las emociones que se transmiten por parte de los usuarios de redes sociales a través de lo que escriben. Básicamente, nuestra hipótesis inicial fue que los usuarios de control y los usuarios de redes sociales que sí sufrían de depresión debían mostrar una distribución de emociones diferente en sus posts, en sus publicaciones en estas redes sociales, ¿no? Y básicamente lo primero que hicimos fue que encontramos un recurso construido por algunos lingüistas en el que para cada una de las emociones, de las 8 emociones definidas en base a una teoría de las emociones, ellos construyeron un conjunto de palabras que tenían alta asociación con estas emociones, unos lexicones que así le llaman ellos. Y lo que hicimos fue simplemente contar cuántas de estas palabras, de estos lexicones, estaban presentes en las distintas comunicaciones de los usuarios. Y aquí pueden ver algunas de estas distribuciones.
tanto de emociones como de palabras positivas y negativas, y pues a ojo de buen cubero, si ustedes lo ven así nada más rápido sin entrar a analizar mucho los numeritos, pues sí hay una clara diferencia entre los usuarios de control, la distribución que se observa en los usuarios de control y en los usuarios deprimidos, que sufren de depresión. Sin embargo, cuando hicimos algunas evaluaciones, usar esas distribuciones como atributos para alimentar un clasificador no daba los resultados que estábamos esperando, y nos dimos cuenta que la razón principal fue porque una misma, digamos que una palabra puede estar relacionada con distintas emociones, pero también había emociones muy generales que tenían como distintos matices. Tomemos, por ejemplo, válgase la redundancia, como ejemplo estas imágenes que nos dicen o nos refieren a la emoción de sorpresa. Pues puede haber sorpresas positivas, como podría intuirse de la imagen de arriba, una niña recibiendo tal vez un regalo o alguna cosa así, o su pastel de cumpleaños, y hay sorpresas también relacionadas con emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa de tener un accidente en el automóvil, ¿no? Entonces, basándonos en esto, nos decidimos dividir estos lexicones en algo que nosotros le llamamos como emociones de grano fino o subemociones. También hemos usado ese término, aunque digamos que no es un término muy adecuado desde una perspectiva psicológica o lingüística, pero bueno, tal vez sí desde una perspectiva computacional. Básicamente lo que acabamos haciendo fue que gracias a unos modelos vectoriales que ya se tenían construidos previamente por otras personas para las distintas palabras que se aprendieron con redes neuronales, nosotros tomamos estas representaciones vectoriales y hicimos un clustering de palabras por cada una de estas emociones y generamos distintos grupos. Entonces ya no solo tenemos, por ejemplo, el lexicón de alegría, que podrían ser 2000 palabras relacionadas con alegría, sino que ahora esas 2000 palabras las tenemos en grupitos, ¿no? Dependiendo del tipo de alegría que estén indicando. Algo como lo que observamos en esta otra diapositiva. Regresando al mismo ejemplo de surprise, pensemos que todas estas palabras que se ven ahí bajo la categoría surprise hacen referencia, pues sí, a esta emoción de sorpresa, pero una parte, las palabras de más a la izquierda, pues tienen que ver con accidentes, choques, incidentes, son más como una sorpresa negativa. Otras palabras tenían que ver más con sorpresa relacionada, pero con arte, con museos, cosas visuales. Ese es otro tipo de sorpresa, y pues otras que tenían que ver con magos y fantasía, ilusionistas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ahora ya tenemos estas como subconjuntos de emociones, pero ya a un grano más fino. Y lo que hacíamos es que básicamente cada uno de las historiales de las personas, de los usuarios de redes sociales, lo representábamos usando este conjunto de emociones a grano fino. Sacábamos un histograma, pero de este nuevo conjunto de emociones mucho más grande y mucho más a grano fino. Aquí hay algunos resultados con esta idea. Las que dicen BOW son las bolsas de palabras, Bag of Words, que son algo semejante a lo que usó Daniel, que me antecedió, dio su charla hace un momento, que son bolsas de palabras y histogramas de frecuencia de la ocurrencia de las palabras en estos historiales de Twitter o de Reddit. En BOE son las histogramas de emociones, así gruesas, las 8 emociones, y el que dice BOCE es el nuestro, que son las subemociones, y como pueden ver, se logró una ligera mejora en la detección de los usuarios, de usuarios que sufren depresión usando estos histogramas, ¿no? Que son los que dicen BOCE.
en una competencia que hubo para hacer de esta detección, nosotros no participamos, pero cuando comparamos nuestros resultados con los de ellos usando esos mismos datos, obtuvimos resultados muy cercanos al del primer lugar usando esta técnica de Bose. ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? Pues movernos a tratar de capturar la variabilidad emocional de los usuarios. Nuestra hipótesis básicamente fue que las personas que sufren depresión suelen mostrar una mayor variabilidad emocional que los usuarios de control, es decir, que las personas sanas. Y básicamente, tomando en cuenta nuestra previa representación, lo que hicimos fue dividir el historial de las personas en n cachos. Temporalmente los dividimos en n cachos y de cada cacho construíamos esta representación basada en las subemociones y luego medíamos distintos valores estadísticos, la media, máximos, mínimos, su varianza, etcétera, y esos son los que usamos como atributos para alimentar un clasificador automático, ¿no? Con esta idea, pues, nos dimos cuenta que si solo observábamos las variaciones emocionales de los usuarios, no obteníamos tan buenos resultados, que teníamos que observar las dos cosas, la distribución de las emociones y además la varianza de estas emociones para tener resultados buenos. Y esta idea la probamos no solo en detectar usuarios con depresión, sino también en usuarios que sufrían de anorexia, con buenos resultados, como pueden ver en esta diapositiva. Entonces, bueno, digamos que a grosso modo, esas fueron las dos ideas en las que hemos estado trabajando, en tratar de modelar el contenido publicado por los usuarios de redes sociales como una distribución de emociones, pero a grano fino, y en incluir también información sobre la varianza en la expresión de cada una de estas emociones. Así que, bueno, digamos que como conclusión preliminar de estos primeros experimentos, pues fue que ver la emoción, la distribución de las emociones, la información emocional era relevante, no solo observar el contenido temático de lo que publicaban, sino las emociones, y que hacerlo con estas emociones a grano fino era una buena idea, además de que permitía una fácil interpretación de los resultados. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Básicamente estamos trabajando en tres cosas. Ahorita hay una tendencia a nivel mundial en el procesamiento del lenguaje natural, y tal vez todos ustedes lo han oído, de usar grandes modelos de lenguaje. Por ejemplo, el ChatGPT, que creo que es de dominio ya popular, ¿no? Es un gran modelo de lenguaje, es decir, es un modelo matemático que fue entrenado para predecir la palabra que sigue dada una secuencia de palabras. Es decir, te dan una secuencia y lo que sabe hacer ese modelo de lenguaje es predecir la palabra más probable en esa secuencia. Solo que con la gracia que se entrenan con millones de palabras de manera eficiente con estas redes neuronales, y por eso predicen también el lenguaje y generan lenguaje tan, pues, muy real, muy cercano a lo que haría cualquier humano, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de adaptar estos modelos de lenguaje, pero para sesgarlos al lenguaje de una persona que sufre depresión. La otra, tratar de ver la sinergia que hay entre el perfilado o ciertas características de los usuarios con esta detección de depresión, y hacer también las cosas crosslingües, no solo centrarnos en el inglés o en el español, sino tratar de ver si los datos que hay en inglés nos pueden servir para hacer detección en español, ¿no? Por ejemplo. Así, muy brevemente, la primera idea de la adaptación fue: dado un modelo de lenguaje ya preentrenado, estos que entrenaron estas grandes compañías, lo que hacíamos es que seguíamos entrenándola
pero ya con datos de redes sociales y también con textos que provenían solo de salud mental. Seguíamos el entrenamiento de esta palabra, lo que significa básicamente le dábamos textos en el que enmascarábamos alguna de las palabras y él aprende a predecir esas palabras en concreto. Con este modelo obtuvimos muy buenos resultados como se ve en esta gráfica. Los de este modelo son los del rombito como azulito claro, y son los que tienen el mejor compromiso entre precisión y recall, que son dos medidas que se usan en esta área, tanto en la tarea de depresión como en la de anorexia y de self-harm. Algo bonito nada más para que medio vean lo que se logró hacer o lo que logra hacer este modelo ya ajustado a salud mental, es que le pusimos algunas oraciones de los manuales que usan los psicólogos cuando evalúan la depresión. Aquí puse algunos, pero en esta diapositiva creo que se ve mejor. Por ejemplo, le decíamos al modelo de lenguaje, la frase original era I hate myself, pero le ocultábamos el hate y le decíamos que haga la predicción de qué palabra va ahí, en esa posición. Entonces solo le dábamos el I y el myself, y en medio le decíamos qué vendría aquí en medio. Si usábamos los modelos de lenguaje como los que tiene el GPT o el BERT, lo que producía o que predecía que debía de estar ahí era palabras como ask, told, o sea, me preguntó, me pregunté, me dije, cosas así. Si le decíamos a nuestro modelo ya ajustado a salud mental que dijera que estaba en esa posición, pues ya el modelo predecía cosas muy distintas, como por ejemplo, yo me odio a mí mismo, me maté, o me amo también, ¿no? Una cosa también emocional, pero positiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que logramos hacer fue ajustar un modelo de lenguaje que ya existía, pero para un lenguaje general, a un lenguaje que estaba más cercano a los problemas de salud mental, y después lo usamos para detección. En eso estamos, en cómo usar estos modelos para la detección. La otra línea que también medio les comenté rápidamente fue el tratar de observar si hay alguna sinergia entre author profiling y la detección de depresión. Básicamente nuestra idea, que la obtuvimos leyendo de algunos artículos de psicología, fue que hombres y mujeres no manifiestan la depresión de la misma manera. Muchas veces también las causas atrás de la depresión suelen ser distintas dependiendo del género de la persona o de la edad, ¿no? Lo cual queda muy claro. Un joven pues se preocupa más por aspectos tal vez académicos o familiares de relación con sus padres, con su novia, y una persona, un adulto mayor, pues tiene otras preocupaciones más laborales, económicas, incluso de salud física. Entonces, lo que básicamente hicimos fue, nuestra hipótesis de partida es, no tenemos que hacer detectores de depresión generales, sino hacer detectores especializados en grupos particulares de personas. El detector que detecta de jóvenes que sufren depresión con respecto a jóvenes que no la sufren, y otro clasificador diferente que se enfoque en adultos mayores, o un clasificador en mujeres y otro clasificador para hombres. Y aquí, así para hacer algo más visual, parte de los resultados que hemos obtenido y que están interesantes, por ejemplo, para las mujeres, la palabra familia tenía alta ganancia de información para la discriminación entre mujeres que sufren depresión y mujeres que no la sufrían, de usuarias de redes sociales, pero era más útil para discriminar a las personas que no sufrían depresión, a las mujeres que no sufrían depresión. Es decir, las mujeres, cuando en sus redes sociales hablan de la familia, generalmente hablan de cosas bonitas de la familia. Si vemos el lado de los hombres, ahí es más para el caso de que cuando se habla de la familia es más útil para detectar a los usuarios
masculinos que sufren de depresión. Es decir, que cuando los hombres hablan de la familia en las redes sociales, suele ser porque tienen problemas con la familia, ¿no? A diferente a las mujeres. Y así hay muchas cosas ahí sutiles sobre cuando se menciona algo de sexo, de amistades. La palabra, por ejemplo, virgen, en los usuarios jóvenes es de importancia, mientras que en los adultos mayores ya no es tan de importancia, ¿no? Pero sí tecnología, les causa estrés la tecnología, ¿no? Y bueno, finalmente, ya esta es, digamos, para concluir mi presentación, la otra cosa que hemos estado trabajando es tratar de hacer algo independiente del lenguaje que me sirva para detectar o identificar usuarios que pueden estar sufriendo depresión, independientemente del lenguaje en el que escriban. Y una de las ideas que tuvo una chica que trabaja con nosotros fue observar los emojis que usan en sus publicaciones. Y pues curiosamente observamos que sí hay más o menos una correlación entre el uso de ciertos emojis con las personas que sufren depresión. Y al parecer esa correlación se mantiene en usuarios, ahorita solo lo hemos analizado con usuarios de Estados Unidos que publican en inglés y mexicanos que publican en español, y más o menos se dan esta misma correlación entre algunos de los emojis. Entonces podrían ser un marcador independiente del lenguaje que ayude a hacer la detección de la depresión, y en eso ahorita es que estamos trabajando básicamente. Pues bueno, con esto cierro esta breve presentación, esperando que más o menos haya sido de su interés, y estoy abierto a sus dudas, a sus preguntas. Muchas gracias. No escucho, veo que ya está hablando alguien, pero no escucho nada. ¿Me escucha ahí, doctor? Sí, ya lo escucho. Ok. Le agradecemos la plática y quisiéramos ver si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta al doctor. Aprovecharlo. ¿Sí? Permítame tantito. Sí, muy interesante la presentación, pero no estoy familiarizado con la psicología básicamente. Sin embargo, me llama la atención lo que mencionó de que se podían detectar bots, y esa aplicación actualmente con ambiente político pudiera ser interesante, ¿no? De hacer un análisis de los mensajes que se intercambian. Gracias. Sí, ¿ya me escuchan de nuevo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, respondiendo a la pregunta, le agradezco la pregunta. Definitivamente la detección de bots, que es claro que en estos momentos que estamos viviendo de elecciones en primera instancia, y también de esta polarización que vive la sociedad, pues es importante. Hay mucho trabajo al respecto, porque es una situación generalizada. También en Estados Unidos y en Europa se da esto, y se están usando bots para incidir en la opinión pública. Básicamente se han usado técnicas muy similares a las que se usan para la atribución de autoría, el análisis de autoría para esa tarea, con la diferencia de que para detectar un bot se ha visto que no solo es importante el qué está diciendo, qué se compartió de contenido, sino también el comportamiento de ese usuario en la red, es decir, si sigue a otros usuarios, cuántos lo siguen, qué tanto postea,
otro tipo de atributos que reflejan más un comportamiento de, no tanto lo que escribe, sino el comportamiento en general, ¿no? A quién sigue, qué tanto postea, si el contenido que postea, qué tan original es o si es repetido de algunos otros, ¿no? Entonces, pues la respuesta es sí se hace, se está haciendo, hay mucha investigación al respecto, pero no son exactamente los mismos atributos que los que nosotros, por ejemplo, estamos usando en esta investigación. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, le agradecemos al doctor Manuel Montes y Gómez, ¿sí?, su participación, y le haremos llegar en su oportunidad su reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan un exitoso evento. Gracias por la invitación nuevamente.